Muy bien. Entonces, bueno, la idea es que ustedes también me conozcan, me voy a presentar. Bueno, primero, hoy vamos a hablar sobre lo que son los planes eh, de acciones y establecidos en medio ambiente, ¿cierto? Eh, Conmigo van a estar desde el 1 de noviembre, entonces eh, la idea de hoy es empezar a fortalecerlos en esos temas que en seguridad en el trabajo, que son temas muy interesantes y a veces uno pensaría que no, pero lo más seguro es que más adelante de pronto van a necesitar un poco del conocimiento de estos temas que son muy importantes y tienen que ver con todas las áreas en las cuales nosotros podemos estar trabajando. ¿Listo? Entonces, planes y acciones establecidos en el medio ambiente, la vida, bueno, vamos a hablar un poco sobre ello, por eso los planes y acciones. Nuestra agenda, planes y acciones, selección de medio ambiente. Al final, si tienen algunas dudas o inquietudes, pues vamos a darle solución a ellas. Y me presento. Mi nombre es Ronald Sosa Magmajo. Soy un instructor transversal en el área de seguridad y salud en el trabajo. Los medios en los cuales ustedes se pueden comunicar conmigo es a través del correo de resosa@sena.edu.co. Ustedes en la plataforma van a encontrar un correo de Outlook. Eh, la verdad, pues ese correo es personal por cuestiones de la plataforma, entonces no se pudo actualizar, pero este correo normalmente lo reviso todos los días. De ustedes aquí presentes, ¿quiénes han utilizado el aplicativo de mensajería de la plataforma, que tiene un simbolito de mensajes instantáneos? ¿Sí lo han utilizado? ¿Ninguno ha enviado mensajes por ahí? Ok. Juliana, una pregunta. ¿Tú me enviaste un mensaje por ahí hace poco o me equivoco? ¿O será otra Juliana que tengo por otra ficha? Porque hay una Juliana, de pronto es otra ficha. Sí, sí, pero mi parte contesto rápido. Espero que los demás instructores lo hagan. Entonces, pueden enviarme al chat que aparece en la plataforma o pueden enviármelo a través de este correo que aparece resos@cena.edu.co. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Bueno. De los aquí presentes, ¿quiénes tienen? Listo, vale. De los aquí presentes, ¿quiénes tienen conocimiento o han tenido una especie de roce con esos temas en seguridad en el trabajo? Me imagino que si todos han laborado en alguna empresa o han tenido alguna relación laboral, deben tener conocimiento sobre estos temas. Porque el instructor o el responsable del área de seguridad y salud en el trabajo siempre debe estar en contacto con los trabajadores o con los eh, empleadores también de alguna organización. Entonces, ¿quiénes tienes conocimiento de ese tema de los aquí presentes? ¿Juliana, Diana o Gustavo? Bueno, ¿ninguno? Ok, perfecto. Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Eh, Según el Ministerio, ¿cierto? El Ministerio del Trabajo, pues el cual está comprometido con las políticas de protección de los colaboradores o trabajadores, ¿cierto? En Colombia, estableció el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, el cual se denomina SGSST, ¿cierto? Este sistema debe ser implementado por todos los empleadores o por todos esos proyectos o empresas del país, ¿cierto? ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Consiste, ¿cierto?, en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas
basado en la mejora continua, ¿cierto? Son todas las actividades planeadas cuyo objetivo es anticipar, reconocer, evaluar y controlar esos riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud de cada uno de nosotros. Entonces el sistema de gestión aplica a todos los empleadores, tanto públicos como privados, a colaboradores, dependientes o independientes, ¿cierto? A todos aplica. No hay ninguno que se salve. Muy bien. El sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, pues, es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, ¿cierto? Como lo mencionábamos, basado en la mejora continua, eh, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar esos riesgos que pueden afectar la salud de los colaboradores. La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo tiene como ventajas que la mejora del ambiente del trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución de esas tasas de ausentismo por alguna enfermedad, ¿cierto? La reducción de las tasas de accidentalidad y mortalidad por algún accidente de trabajo. Muy bien. Aquí vamos a llegar a un punto importante y es sobre esos peligros y su clasificación, ¿cierto? Eh, Más adelante voy a explicar por qué llegamos a este punto de una vez. Y es bueno que tengan algunos conocimientos y conceptos de estas definiciones. Los peligros o riesgos pueden ser de tipo tanto biológico, físico, químico y psicosocial, ¿cierto? Esta es una tabla que la podemos obtener de la Guía Técnica Colombiana 45, que es la GTC 45, ¿cierto? Y se utiliza para la identificación de los que son los peligros y la valoración de los riesgos, ¿cierto? Establece además unas directrices para identificar peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Esta identificación se hace a partir de unos panoramas de riesgos que normalmente lo hace el responsable en seguridad y salud del trabajo de la empresa. Pero esto no quiere decir que ustedes, como parte de la organización, no tengan conocimiento de esto, ¿no? El responsable en impartir este sistema de gestión, o la persona encargada, o el equipo encargado, debe hacerle llegar a ustedes, a cada uno de ustedes, a cada una de las áreas o procesos o tareas o actividades de una organización, cuáles son los peligros y riesgos que están implícitos en las actividades que ustedes están desarrollando. ¿Listo? Entonces, es de suma importancia que cada uno de ustedes conozca cuáles son los más importantes o relevantes en esas tareas en las cuales usted está elaborando. Entonces, esta guía es una guía muy importante, no es una norma, tampoco es de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? La GTC 45, y es por ello que las organizaciones podrán ajustar algunos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. Entonces, aquí podemos encontrar una cantidad de peligros inherentes a cualquier área en cual ustedes pueden estar involucrados. Muy bien. Definiciones que debemos tener en cuenta y de suma importancia. Accidente de trabajo, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes, o de aquí presentes, Juliana, Diana, Paula, han tenido algún accidente laboral? ¿No? Juliana, no. No, profe. Y Diana tampoco. Bueno, muy bien. Me parece perfecto. Y qué pena que les pregunte. ¿Están laborando los tres o Gustavo, en qué trabajas? ¿En qué áreas trabajas? Auditor de inventarios. Listo, Diana. Bueno, no importa. Pero mire que aquí, bueno, normalmente hablamos de estos accidentes laborales, pero eh, los accidentes, sean laborales o sean comunes, ocurren por la misma causa. Hay peligros en todas partes. Entonces,
Lo importante es identificarlos. Por lo menos uno se puede accidentar en la casa, ¿no? Pues normalmente uno en esos momentos cuando está elaborando, pues, está trabajando en su casa haciendo cualquier cosa. Y puede ocurrir cualquier tipo de accidente, ¿cierto? Entonces, lo importante aquí es que, bueno, el peligro siempre está inherente en cualquier parte, sea una oficina. Mira, yo conozco un caso y es de una persona muy cercana. Su trabajo era oficina, estar sentado en un escritorio. Y uno de esos momentos que estaba ahí era un call center. Estaba descansando un poco de las llamadas, se estiró en la silla, se relajó. Y cuando en ese momento de estiramiento echó hacia atrás, hacia la espalda, la silla se le fue hacia atrás y al irse hacia atrás se golpeó con otro escritorio que estaba atrás en la cabeza. Entonces, qué cosa tan impresionante, ¿cierto? ¿Quién va a pensar que uno en una oficina, sentado en un escritorio, se puede ir hacia atrás en la silla y golpearse con la punta del escritorio que estaba atrás? Y bueno, se hizo una pequeña reventada en la cabeza, en la parte posterior, y eso pues es un accidente laboral. Y mire que a veces uno lo identifica. ¿Y por qué? En ese problema que pudo haber pasado. Para mi punto de vista, fue toda la parte del mobiliario de la organización. De pronto las sillas no eran las más adecuadas, ¿cierto? ¿Quién iba a pensar que si yo me reclino bien en la silla en la posterior para poder descansar, se vaya a ir hacia atrás? Entonces, el peligro lo podemos encontrar en cualquier parte, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Bueno, accidente de trabajo. ¿Accidente de trabajo qué es? Accidente de trabajo es todo un suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, ¿cierto? Y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica o invalidez a la muerte. ¿Listo? También es accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de orden del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera el lugar y horas del trabajo. Aquí quiero tocar un punto importante. ¿Qué pasaría si yo como, no sé, como jefe de usted, digamos a Juliana, digo, ven Juliana, hazme un favor, necesito que vayas a la tienda y me compres un refresco y me lo traigas? Y Juliana sale tranquila a comprar el refresco y cuando está pasando la calle un vehículo la atropella. ¿Eso qué es? ¿Qué significa eso? ¿Un accidente común o un accidente laboral? Accidente laboral, Gustavo, Juliana, laboral. Bueno, ahí hay algo importante, Juliana, y bueno que lo resaltaras, que dice, si es en horas laborales, sería laboral. Mire que ese es un comentario importante que lo que acabaste de hacer. Y esas son las cosas que a veces uno tiende a confundir, ¿listo? Pero mira, bueno, me faltó exacto, estoy dentro de la hora laboral. Si dentro de la hora laboral mi jefe me dice, Juliana, me hace un momento que me haga un favor, ve a la tienda y me compras un refresco. Digamos que la hora laboral es de 8 a 12. Y a las 9 le pido a Juliana que vaya y compre el refresco. Y sucede eso que pasó. Tú dices, si es en horas laborales, sería laboral. ¿Listo? Muy bien. Pero si ya terminó la jornada, 5 de la tarde, digamos que terminó a las 5 de la tarde, ya estamos para salir. Llego y mi jefe, no, pero Juliana, un momentico, necesito que vayas a la tienda y me compres un refresco allá y me lo traes. ¿Es laboral o es común, Juliana? O Gustavo o Diana.
Gustavo, me dice, es verdad, profe, no sería laboral porque no está contemplado dentro de la cobertura de la ARL. ¿Qué me dice Juliana? Escuchen, miren la definición que aparece en la pantalla, yo creo que la están visualizando, la diapositiva, ¿cierto? Recuerden que si es una ejecución fuera, no importa si están fuera de la jornada laboral, si están, no sé, si están en actividades implantadas por la organización, diga el jefe, no muchachos, vamos a reunirnos hoy a las 8 de la noche, la empresa cuadró un partido de fútbol y vamos a jugar un futbolito entre todos. Eso, si le llega a pasar a uno de los muchachos que está ahí jugando, eso incurre con un accidente laboral. Si mi jefe, fuera de los horarios laborales que estén, fuera de las funciones que yo deba ejecutar, pero si él dice, necesito que me haga un favor, necesito que vaya hasta allá y compre algo, eso es un accidente laboral, porque fue durante la ejecución de órdenes del empleador, ¿o cierto? O el jefe inmediato que tiene a cargo. O sea, no se salva. Si las empresas organizan eventos, que vamos a la piscina, vamos a jugar fútbol, esos son accidentes laborales. Fuera del horario laboral, fue un sábado, fue un domingo, crearon un sancocho, alguien se quemó, accidente laboral. Está dentro de esas acciones que hace el empleador o la empresa para con sus empleadores. Si está por fuera de los horarios laborales y si es una orden inmediata, una orden de su jefe, fuera también de sus funciones y le llega a pasar algo, es un accidente laboral. Mire que es un punto importante y esto de pronto ustedes no están, o pronto no dirán, bueno, esto se encargará el abogado, se encargará el encargado de la seguridad de trabajo, pero yo siempre le digo a los colaboradores o trabajadores, bueno, normalmente cuando estaban en algunas empresas, yo me sentaba con ellos y les explicaba, ustedes tienen que tener conocimientos sobre estos puntos. Porque ¿qué pasa? A veces las mismas empresas dicen, no, venga, pásalo por accidente común, pero esas incapacidades no se la pagan a usted un 100%, la ARL no se la paga al 100%, ¿cierto? O sea, a usted no le va a llegar la misma plática que le va a llegar siendo un accidente común a un accidente laboral, ¿cierto? El jefe le va a decir, no, venga, pásela como común, no me haga este daño. No. El daño se después se lo hace a ustedes porque no le va a llegar la plática completa. Es ahí donde hay problema porque hay instrucción del jefe. Claro, cuando es una ejecución, mire, cuando es una ejecución, produce durante la ejecución de orden del empleador o contratante o la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera lugar y horas de trabajo, ¿cierto? Entonces, esta definición de accidente de trabajo, eh, hay varios puntos de vista, hay varios conceptos en los cuales uno debe estar siempre presente. Y a veces uno, como trabajador, uno se equivoca, el mismo miedo de decir que fue un accidente de trabajo para que después más adelante no lo vayan a echar, es que yo cometí el error. No, nadie comete el error, las cosas pasan porque, porque no se tuvo las medidas necesarias. Entonces más de uno se lo guarda y dice, bueno, eso es un accidente común, no pasémoslos por común, porque eso ha pasado, le dicen los empleadores, el empleador le dice, no, venga, pásenlo por común y ahí lo ayudamos, no sé qué, tal. Pero no, pero eso no es así. Entonces, son accidentes de trabajo por esa ejecución o de órdenes del empleador, ¿listo? Ya sea fuera del horario y que no sean sus funciones. Cualquier cosa que lo mande a hacer, pero si ejecución del empleador es un accidente de trabajo. Listo, muy bien. Incidentes. Aquí hay algo importante. ¿Qué diferencia hay entre accidentes e incidentes? Quité incidentes para que no vieran el enunciado, pero entonces, ¿qué diferencia hay? Ese es otro concepto que también tienden a confundir mucho. Y yo veo que, por lo menos en el noticiero dicen, se estrelló dos vehículos y una señora, digamos, falleció.
o se lesionó, o estuvo en un hospital, entonces dicen, ocurrió un incidente, ¿Estaba bien? Si dos vehículos se estrellan, colisionan, y una de las personas que iban en los vehículos sufre una fractura en la pierna, ¿eso es un incidente o accidente? Eso era una pregunta. No, no saben, o no responden, o no me escuchan. Sí, exacto. Ocurre un daño, una lesión o pérdida. Exacto, entonces, porque menciona mucho el incidente. ¿Qué diferencia entre accidente e incidente? Es un evento que puede ser un accidente, pero también puede ser algo menos grave o que no cause daño significativo. O sea, Gustavo, dame un ejemplo sencillo. El mismo ejemplo, o bueno, se lo pongo así. Digamos, está el piso, hay un piso en mal estado. Están caminando por un piso X y hay un piso en mal estado. Y yo llego así caminando, me resbalo y me fracturo el brazo izquierdo. En ese mismo caso, el piso en mal estado, llego y me resbalo y me alcanzo a sostener con las manos y no me pasa nada. ¿Eso qué es? ¿Y por qué es un incidente? Porque no hubo ninguna lección, profe. Exacto. Pero mucha gente confunde el accidente con el incidente. ¿Y qué pasa? Y eso no está bien. Los accidentes, cuando ya sea tanto a la persona o al entorno o al bien, ¿cierto? Ocurre un daño, una lesión o un daño, ¿cierto? Un daño al entorno, al ambiente o una lesión a la persona, ¿cierto? Entonces, eventos relacionados con el trabajo en el que ocurrió, pudo haber ocurrido lesión o enfermedad independiente de una cirugía o víctima mortal. El incidente es ese suceso, el suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que presenta el accidente, solo que por cuestiones del azar aquí no desencadena lesiones en las personas, daño en la propiedad o el proceso. Entonces, el incidente, ese ejemplo, digamos, no, casi me caigo, pero no me pasó nada. Dios mío, esa estructura casi se daña, pero ahí quedó intacta. Es eso. Pero eso no quiere decir que nosotros como responsables de la seguridad en el trabajo dejemos pasar eso por alto. ¿Por qué? Porque más adelante sí puede llegar a ocasionar un accidente. Entonces esos incidentes es el suceso en el que no hay resultado, ¿cierto? Una lección. Y también lo podemos denominar casi accidente, ¿cierto? Casi pasa, casi me pasó, casi me caigo, casi me fracturo, casi me cae una herida en la cabeza. Ese es el incidente. Entonces, cuando vean en el noticiero, uy, señora, hubo un incidente y la señora está por ahí tirada con una fractura. Eso no es un incidente, es un accidente. ¿Listo? Se reportaría. Claro. Sí, eso es muy importante. Eh, mire que el responsable del sistema de gestión y seguridad de un trabajo no está en todas partes en alguna organización. Él hace unas revisiones, hace unos sondeos, pasa por aquí, pasa por allá. ¿Quiénes son los que realmente deben reportar todos estos tipos de eventos, cierto? Son los mismos colaboradores, los mismos trabajadores. Y si yo llego y vi un piso mojado por allá, y yo llego y no me di cuenta por algún aceite que se está derramando de alguna máquina o lo que sea, y me resbalo, pero uy, alcancé a agarrarme por acá, y yo me quedo calladito, y voy y sigo caminando, no digo nada, ¿qué pasa ahí? Estamos actuando mal, ¿cierto? Y todos esos eventos, sean incidentes o sean accidentes, debe reportarse normalmente el responsable
del área de seguridad en el trabajo para que tome medidas rápidas y preventivas y no tomar medidas correctivas más adelante. Entonces, todos esos eventos se deben reportar. Por eso, el responsable de seguridad en el trabajo debe estar en contacto con todos los colaboradores o trabajadores de la organización. Muy bien, exacto. Enfermedad laboral. La enfermedad laboral pues, es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a todo lo que tenga que ver con la actividad laboral o del medio en el que el trabajador ha sido o se ha visto obligado a trabajar, ¿cierto? Entonces, es un punto muy importante. A veces uno no cree, digamos, los que trabajan en contenedores de bajas temperaturas, ¿cierto? Llegan y se exponen mucho a los cambios de temperatura y con el tiempo pueden sufrir algunas enfermedades muy complicadas. Entonces, uno creería que no pasa, no pasa. Pueden ser los que trabajan en obra civil, toda la parte de construcción, cuando tratan mucho con las partículas, como son algunos cementos, algunos tipos de pegantes o solventes. Entonces también a veces uno con el tiempo no se da cuenta. Yo he trabajado mucho en lo que es en la parte de obra civil y, y créanme que he conocido a trabajadores muy buenos y fíjate que cómo cambia la persona. He conocido personas mucho más jóvenes en ese tiempo. Yo llegaba y me acercaba, venga, ¿usted cuántos años tiene? No sé qué. Y me decían, no, yo tengo 20 años. Y parecían personas como de 35, 40 años. O sea, se veían muy deteriorados físicamente porque los trabajos cuando son horas civil son muy expuestos a altas temperaturas, con bastante material particulado. Entonces con el tiempo se van deteriorando y no se dan cuenta esos efectos nocivos que les causa. Entonces, siempre les decía, venga, yo a ustedes les estoy brindando todas las herramientas, todos los elementos de protección, los cuidados, y ustedes solamente lo que hacen es no prestar atención, no utilizarlos, pero yo no soy el que me estoy haciendo daño, son ustedes. Así que a veces no son conscientes de los que les puede llegar a pasar con el tiempo. Entonces, es importante. Listo. Bueno, aquí vamos con la parte, esas dos definiciones que son de suma importancia. La idea es que la tengan muy clara también, porque a veces también la tienden a confundir mucho. Peligro es la fuente, ¿cierto? O situación o acto, ¿cierto? Aquí tenemos fuente, situación o acto, que puede causar una afectación negativa en la salud de los trabajadores o colaboradores en los equipos de trabajo o en las instalaciones de la empresa, ¿cierto? Y el riesgo es esa probabilidad de la ocurrencia de una exposición o evento peligroso en relación con la gravedad de la consecuencia. Entonces, cuando se dice que algo es peligroso, escuchen muy bien, que algo es peligroso, se está refiriendo a que ese algo tiene la capacidad de hacerle daño a la persona, al bien o al entorno en el cual estamos nosotros. Mire que estamos tanto la persona, al bien, puede ser a las instalaciones, o al entorno, que es todo el medio ambiente. Entonces el peligro no siempre reside en las cosas, como lo vemos acá, sino en la manera también errónea o negligente en que la manejamos e interactuamos con ella, ¿cierto? Recordemos que el riesgo es esa probabilidad de que este peligro se materialice, o sea, es decir, que le genere daño tanto a la persona, al bien o al entorno. La gran diferencia es que el peligro es parte de nuestra vida diaria, puede ser tanto en el trabajo, en la casa, practicando algún deporte, ¿cierto? En cambio, el riesgo es ese resultado de no, escuchen muy bien, de no tomar esas medidas necesarias para poder minimizarlo. Entonces, recordemos, el peligro es algo cotidiano que podría causar un mal, mientras que el riesgo es esa probabilidad de un futuro daño. Vayamos al ejemplo del piso en mal estado, ¿cierto? Voy a colocar un piso en mal estado y la caída que produce una fractura. ¿Cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo?
Pregunta, por si no. ¿Cuál es el peligro? ¿Piso en mal estado o caída que me produjo una fractura? Perfecto, Gustavo. Muy bien, recuerden que el peligro, ¿cierto? Recuerden que el peligro es esa parte de nuestra vida en el cual siempre vamos a encontrar una serie tanto de situaciones o una fuente, un acto en el cual puede causar, ¿cierto? Un daño tanto a nosotros como al bien. Ese piso de mal estado, yo sé que si paso por ahí, me puede causar un daño. El riesgo es esa caída que produce, que produce una fractura por incidir, por pasar por ese peligro, por ese piso de mal estado. Y ese piso de mal estado de estos tres que viene siendo una fuente, una situación o un acto. Fuente. ¿Quién otros tiene otro concepto? Gustavo me dijo que era una fuente. Bueno, bueno, el piso en mal estado es cuando nosotros hablamos, mire lo que dice aquí cuando hablamos de situación. La situación es esa parte como de la circunstancia, ¿cierto? Cuando hablamos de fuente, vamos a hablar específicamente de maquinaria, de herramientas, ¿cierto? Es cuando hablamos de fuentes. Cuando hablamos de situaciones, hablamos de entornos en cuales se encuentran en malas condiciones, ¿cierto? Y cuando hablamos de acto, hablamos de ese comportamiento del trabajador, ¿cierto? Con el fin de causar algún daño. Entonces, un piso en mal estado es una situación, es una circunstancia en la cual puede causar un tipo de accidente. Entonces, muy bien, Gustavo, por la participación, pero recuerde que cuando hablamos de fuente vamos a hablar siempre de que son maquinarias, herramientas, por lo menos en obras y cuando trabajamos con esas pulidoras y no tiene el resguardo, eso es un peligro en la fuente, ¿listo? Cuando estamos trabajando con no sé qué maquinaria puede más conoce Gustavo, eh, malas condiciones, que no tiene algunas tapas, resguardos o tiene algunos cortos. Y bueno, a veces, mire que puede ser de fuente a pasar a acto. Porque ¿qué pasa si yo como colaborador, empleador, sé que esa máquina está en malas condiciones y no informo nada? Entonces viene siendo en la fuente y un acto, ¿sí? Por parte del trabajador que no informó sobre ese evento o esa máquina en mal estado. Entonces, recuerden que pueden traer unos peligros, pueden estar relacionados y pueden ser mutuamente, siendo la fuente, situación o acto, por lo menos el acto puede ser, la fuente puede ser también relacionado con un acto y la situación, o un ambiente también puede estar relacionado con un acto. Vamos a hablar un poco más sobre estos puntos del peligro que es importante y la idea es que lo tengan también muy claros y definidos. Por lo menos, dentro del peligro, recordemos que existen esos actos, ¿cierto? Eh, para mí, los cuales son esos comportamientos. Los actos son los comportamientos que podría dar origen a un accidente o un incidente y también se denominan actos inseguros o actos subestándar, que es todo aquello que se hace o deja de hacer que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral. Entonces, estos actos inseguros o subestándar son esas omisiones u acciones
el cual lo denomino comportamientos que cometen esos trabajadores o colaboradores y que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un evento, siendo este un accidente, incidente o una enfermedad laboral. Ejemplos de algunos actos inseguros o subestándar, ¿cierto? Podemos mencionar por lo menos la realización de labores sin autorización, ¿cierto? O realizar la labor en condiciones inseguras o subestándar. Ejemplo, eh, yo veo que el piso está con una fuga de aceite, está liso por un líquido que se derramó y aún así sigo trabajando en esas condiciones, entonces mire que puede causar algo, un accidente o un incidente. Juliana me pregunta, en el caso que el colaborador emplee herramientas para una determinada tarea que no es para tal función, ¿qué significa? Exacto, muy bien. Si el trabajador o colaborador emplea alguna herramienta que no, para una determinada tarea que no es para tal función, eso es un acto inseguro. Es más, yo voy a utilizar, no sé, un ejemplo. Vamos a ver cuál me encuentro. Voy a quitar esta tapa con este destornillador y pues no es para esa función, pero voy a mirar a ver qué pasa. Entonces, yo sé que no es la herramienta adecuada y aún así lo hago, pero ocurre un accidente. Eso es un acto subestándar, un acto inseguro. Es esa falta de aptitud, puede ser, falta de habilidades, o actitud, puede ser esa falta de conocimiento o esa falta de autoprotección o cuidado de sí mismo que puede ocasionar un accidente. Entonces, ese es un acto inseguro, ¿cierto? Pero si la herramienta era la adecuada para cierta tarea, pero la herramienta estaba en malas condiciones y yo no sabía, entonces eso es la fuente, ¿cierto? Cuando la herramienta puede ocasionarte un trabajo, pero si yo sabía que la herramienta estaba en malas condiciones, entonces es en la fuente y acto, ¿sí ves? Entonces, pueden haber ese tipo de combinaciones. Muy bien. Bueno, otros ejemplos de estos actos también pueden ser omitir las condiciones de peligro, simplemente no dar aviso a las condiciones, como lo mencionamos sobre el piso con el líquido fluido. Lo omití y no di aviso, también es un acto inseguro. Lo que tú dijiste, utilizar elementos, equipos o máquinas de trabajo sin un dispositivo de seguridad también es importante, o en mal estado. Este que voy a mencionar es de suma importancia y es muy delicado. Hacer bromas en lugares críticos de la labor, realizar algunos ajustes manuales y sin conocimiento de algunas herramientas y equipos a utilizar también. También adoptar posturas incorrectas en el puesto de trabajo y sobre todo cuando se hace esos levantamientos manuales de carga, ¿cierto? Eh, yo sé que tengo algunas herramientas, algunas montacargas manuales, algunos dispositivos de levantamiento, pero no la utilizo por pereza, entonces no, yo lo voy a hacer más rápido, voy a levantarlo con mis manos y mi cuerpo. Entonces, eso es un acto inseguro, subestándar. Y otro acto inseguro es cuando generamos desórdenes en lugar de trabajo, ¿cierto? Eso también puede llegar a ocasionar algunos tipos de accidentes. Muy bien. Las condiciones subestándar son aquellas situaciones que aquí yo les mencioné que eran esas circunstancias, ¿cierto? Que se presentan en el lugar de trabajo y que su principal característica es la presencia de esos factores de riesgos sin o con escaso control y que puede generar un accidente o una condición subestándar. También es aquella que es generada por un acto subestándar, como recuerden lo he mencionado, ¿cierto? Esas condiciones subestándar por lo general suelen ser fácilmente visibles, pero a veces uno eh, las da por alto y no las toma en cuenta. Algunos ejemplos que podemos definir de esas condiciones subestándar o inseguras puede ser, digamos, la falta de protección y resguardo de
herramientas, ¿cierto? Fallan los sistemas de alarmas. Digamos que en las empresas el sistema de alarma está fallando, es una condición. Puede ser el desorden y la falta de limpieza en lugar de trabajo. Yo veo que en zona de trabajo están en malas condiciones, puede causar un accidente. La escasez de espacio para trabajar, ¿cierto? Y almacenar algunos materiales. Los niveles excesivos de ruido, iluminación inadecuada, falta de lámparas, ¿cierto? Distribución de lo que son las luces o las sombras. La falta de señalización en las zonas muy peligrosas es importante. Eh, existencia de materiales combustibles que puede ser o inflamables cerca de alguna fuente de calor. Pisos, superficies en mal estado, algunos regulares, resbaladizos, claro, entre otros, como les hemos mencionado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo evitarlos? ¿Cómo evitar tanto los actos o las condiciones? Es importante, pues, todas las áreas o puestos de trabajo están expuestos a generar accidentes de manera distinta, ¿cierto? Sin embargo, esa probabilidad de que ocurra un evento de ese tipo eh, va a un aumento, ¿cierto? Toda vez que se omitan o se consideren tres aspectos claves, ¿cierto? Antes de ejecutar la labor y que para mí son responsabilidad de ambos, tanto del empleador como del colaborador. Uno de estos aspectos es el desconocimiento de cómo ejecutar una labor, ¿cierto? Si yo no sé cómo desarrollar una labor ni sé cómo ejecutarla, pues no la hago. La falta de formación, la falta de capacitación y o entrenamiento es muy importante y aquí el empleador debe tener en cuenta todos estos medios para que el colaborador esté en las condiciones y aptitudes necesarias para desarrollar las tareas. La falta de concienciación y sensibilización, de lo que yo he mencionado, sobre la baja percepción del riesgo. O sea, amigos, si yo sé que esto me va a causar un daño, porque voy y me tiro así? O sea, como que cree que nunca me va a pasar nada y así hay en todas partes. No, es que a mí nunca me va a pasar nada, nunca, cuando veas que le pasó. Entonces, esa falta de percepción es importante. Entonces, para evitar la ocurrencia de estos eventos, pues es necesario que la organización, con el compromiso y responsabilidad de cada uno de los colaboradores, pues ataquen estos tres puntos muy importantes. De manera proactiva, no es que ya después de haber pasado, entonces vamos a ejecutarlo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, muy bien. Esto con referente a todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, son conceptos muy importantes porque la base de esto, pues, es todo este concepto de peligro y riesgo y los daños, tanto el bien a la persona y al ambiente. Entonces, si nosotros nos paramos desde este punto de vista y tenemos esos conceptos claros, pues podemos llegar a tomar una conciencia muy importante sobre todo el bienestar, porque a eso es lo que queremos llegar nosotros con la implementación del sistema, el bienestar tanto de los trabajadores o colaboradores, el bienestar a la propiedad y al medio ambiente, ¿listo? Pues si ya hay casos mucho más puntuales, mucho más delicados, pues ahí sí ya, pero con un conocimiento de ustedes ya entran a hablar con un responsable en seguridad de salud en el trabajo, o si llega un caso más a fondo, pues ya con una persona que tenga que ver con toda la parte de derecho laboral, pero con conocimiento en toda la parte en seguridad de salud en el trabajo. Pero esa parte es fundamental, es importante, y esos conocimientos básicos yo sé que le va a ayudar mucho. Ahorita vamos a entrar a todo lo que tiene que ver con la parte de gestión ambiental, ¿cierto? La parte de medio ambiente. Y lo primero que vamos a hacer es, ¿qué es medio ambiente? Para ustedes aquí, ¿qué significa medio ambiente? Para los presentes, Juliana, Diana, Gustavo.
Muy bien, perfecto, es el entorno que nos rodea. Exacto, perfecto. Toda esta información, más adelante la van a encontrar en buenos materiales de consulta en la plataforma. Yo siempre les aconsejo que armen unas carpetas, armen unos portafolios de su programa de formación, armenlo por fases y todo ese material de formación, uno que sabe que más adelante le puede servir. Ustedes los guardan, porque hay medio descargable y, y en medio interactivo. Entonces, yo siempre les digo, descárguenlo, es material que les puede servir, está muy chévere. Entonces, ese material todo lo van a encontrar ahí. Muy bien, Gustavo, muy bien, Juliana, perfecto, el entorno que nos rodea. Sí, sí, así es, y se encuentra más fácil para repasar, exacto. El medio ambiente, claro, ese es el espacio en el que se desarrolla la vida de los distintos organismos, ¿cierto? Lo que hacen es favorecer su interacción, ¿cierto? En él se encuentran tanto los seres vivos como esos elementos sin vida, ¿cierto? Ese es el entorno natural, ese es el conjunto de componentes, tanto físicos, químicos y biológicos. Eso es el medio ambiente. ¿Y qué es la gestión ambiental? ¿Ah? Bueno, la gestión ambiental es esa o es aquella parte de la gestión empresarial, ¿cierto? Que se ocupa de esos temas relacionados con el medio ambiente, pero con un propósito, que es contribuir a su conservación. O sea, yo no voy a implementar una gestión ambiental en mi empresa para destruirla, destruir el medio ambiente. No, yo lo implemento para poder contribuir a la conservación del entorno en el cual la empresa está interactuando. Entonces, las organizaciones juegan un papel relevante en la gestión ambiental y en la protección del medio ambiente, ya que acciones como prevenir la contaminación, evaluar el impacto de sus actividades, productos, procesos con enfoque en los ciclos de vida e intervenir, ¿cierto?, a través de las buenas prácticas ambientales, estrategias de producción más limpias sobre sus emisiones, lo que son los residuos, vertimientos, ¿cierto? El marco de sostenibilidad que garantice la conservación de la biodiversidad, la disminución de la huella ecológica, incorporando criterios de mejora continua. Aquí entra una parte muy importante y la mejora continua está en todos los puntos del sistema de gestión, tanto ambiental como en seguridad de salud del trabajo. Aspectos e impactos ambientales. Aquí quiero que nos paremos un momento y entendamos muy bien estos dos puntos que son muy importantes. Los aspectos ambientales son elementos de la actividad, eh, producto o servicio de una organización que puede interactuar con el medio ambiente, ¿cierto? Y el impacto ambiental es cualquier cambio, mira, en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. O sea, las empresas, ¿cierto?, producen una serie de aspectos ambientales. ¿Qué es? Puede ser un producto, ¿cierto?, o un elemento, un servicio. Y ese aspecto ambiental generado por esas organizaciones pueden ocasionar, ¿cierto?, unos impactos ambientales, ya sean positivos o negativos. Entonces, eh, aquí hablamos de que las partes resultantes de una actividad, ¿cierto?, producto o servicio, pueden repercutir en las condiciones naturales del medio ambiente, dando lugar a alteraciones. Aquí estamos hablando de causa y efecto. La causa es el aspecto ambiental y su correspondiente es el impacto ambiental, ¿cierto?, obtenido por esos aspectos. ¿Claro? Perfecto. Entonces, impacto ambiental es el efecto que produce, bueno, aquí dice, es el impacto ambiental, se refiere a todo efecto causado por actividad antropogénica en el medio ambiente
este impacto puede ser negativo o positivo según sean las condiciones. Cuando hablamos antropogénicamente, hablamos de actividades humanas, ¿cierto? Entonces, el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente, o sea, son aquellas acciones de las personas sobre el medio ambiente las cuales provocan efectos colaterales sobre este. O sea, realmente los impactos son causados por las personas, porque si no son causados por las personas, son causados por algún, no sé, alguna especie de animales o X plantas, pero que crecen de manera natural, pues ya no sería un impacto. Esos son eventos naturales que ocurren. Entonces, cuando son impactos ambientales, realmente son actividades antropogénicas. De ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Son actividades antropogénicas, actividades humanas, ¿cierto? Que generan un cambio en el medio ambiente. Clasificación de esos impactos ambientales pueden ser naturales, ¿cierto? Pueden ser eh, directo e indirecto, actual y potencial, acumulativo, temporal permanente, por lo menos en natural, cuando son natural, pues se distingue los impactos positivos, pues son cuando se producen efectos beneficiosos sobre el medio ambiente, y esos negativos, pues se producen efectos perjudiciales para el medio ambiente, ¿cierto? Un ejemplo, un impacto positivo y un impacto negativo. Pregunta. La reforestación, profe, puede ser un impacto positivo al medio ambiente. Sí, perfecto. La siembra de árboles en una región que, mire que a veces, no sé si han visto, las empresas de obra civil o de construcción, cuando construyen esos puentes o edificaciones también, esos impactos negativos contra el ambiente que lo rodea, o ese proceso de calentamiento que ocurre por la cantidad de concreto que se establece en esos sectores. Normalmente esas empresas lo que hacen es crear alguna serie de plantaciones, algunas acondicionamiento de parques ambientales o adecuaciones para que impacten positivamente en esas regiones, ¿cierto? Pero sí, es perfecto. ¿Qué otro ejemplo serían impactos positivos? La implementación de energías renovables. Perfecto, también, muy bien. Cuando hay reproducción controlada de cierta especie en vía de extensión, el impacto negativo de desecho químico en las fuentes como ruidos. Sí, sí. Pero digamos, esos desechos químicos en las fuentes como ríos, ¿quién los produjo? ¿La misma Un empresa? impacto negativo. El verter desechos químicos en los ríos sería un impacto negativo. Sí, cuando hay reproducción. Sí, el impacto es exacto. Muy bien, impacto negativo de los desechos químicos en la fuente de los ríos, exacto. Bueno, entonces, sí, sí me suena. Bueno, hay que tener muy claro estos puntos. Y es esos impactos negativos que pueden llegar a producirse por alguna actividad, ¿cierto?, de las organizaciones. Entonces, normalmente lo que hacen estas empresas es, eh, digamos, contrarrestar a veces eh, estos impactos negativos que han generado. Pero a veces ni les alcanza. Por lo menos yo he visto
una empresa, una refinería que hay, no sé si conocen Barrancabermeja, Santander. eh, Uno pasa por el río y ve esos tubos gigantes donde salen un resto de líquidos a las aguas. Entonces uno dice, eh, ¿qué hacen esas grandes empresas para poder ayudar con todos estos impactos negativos que están generando al medio ambiente? Y aquí es donde vienen las partes que son impresionantes, y son toda la parte de corrupción, porque la mayoría de empresas lo que hacen es también eh, comprar a los políticos o alcaldes de ese momento, y no atacan directamente esos puntos. Entonces, habrán unas que sí, que son muy responsables, habrán otras que no, pero, pero aparte de eso también hay una serie de normas y leyes muy estrictas para estos puntos. Pero bueno, eso también es de suma importancia que nosotros, como cada uno de nuestras casas, tengamos conciencia de eso. Es impresionante que aún he visto y aún sigo viendo personas que voy por la calle y siguen botando basura en la calle como si nada les importara. Entonces, yo no entiendo por qué lo hacen. Entonces, uno también debe ser consciente desde el punto de vista y los daños que estamos haciendo. Pero muy bien, muy bien. Esta parte es muy importante, que es la evaluación del impacto ambiental, ¿cierto? La evaluación del impacto ambiental es el estudio, ¿cierto? Es un estudio, como lo dice la misma título, es el estudio del impacto ambiental y es el instrumento básico para la toma de decisiones eh, sobre proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental, y se exigirá en todos los casos en que se requiera eh, un acuerdo con la ley o un reglamento. Entonces, ese estudio deberá corresponder en un contenido y profundidad todas esas características y entornos del proyecto, obra o actividad, ¿cierto?, en el cual nosotros estamos trabajando. Debe incluir por lo menos un objeto, un alcance del estudio, un resumen ejecutivo del contenido, esas delimitaciones del área, influencia directa e indirecta del proyecto o obra que se va a desarrollar y pronto puede impactar. Debe incluir también una descripción del proyecto, ¿cierto?, de la actividad, lo cual también debe incluir sobre esa descripción una locación, etapas, dimensiones, costos estimados, un cronograma. La información sobre la compatibilidad del proyecto con el uso de los suelos establecidos, importante. Información sobre los recursos naturales renovables y que se pretenden usar, identificación de las comunidades que están y mecanismos utilizados para informarles sobre el proyecto. Eh, Realmente debe esta evaluación debe eh, tener una serie de pasos, un plan de contingencia en el cual debe contener todas las medidas de prevención ante atención, ¿cierto?, que se puedan ocasionar durante esa vida de esa ejecución de esa actividad o de proyecto u obra. Entonces, esta evaluación del impacto ambiental es una evaluación que no lo puede hacer no solamente el responsable en la parte de seguridad y salud en el trabajo, sino el responsable en manejar el sistema de gestión de seguridad, en el sistema de gestión ambiental. ¿Listo? Entonces, con esta evaluación, nosotros vamos a tomar algunas medidas, como son las medidas de prevención, las medidas de mitigación, las medidas de corrección o las medidas de compensación si es necesaria. Cierta prevención, pues encaminadas a evitar que esos impactos y efectos negativos ocurran. Ya cuando es mitigación, pues a minimizar los impactos y efectos negativos, igual que corrección, pues son esas acciones a recuperar o restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado. O cuando hablamos de compensación, pues son esas acciones dirigidas a resarcir y retribuir, de acuerdo a lo que mencioné, a esas comunidades o las regiones o localidades afectadas por esos impactos, efectos negativos causados. Entonces, es importante la evaluación de impactos ambientales. El objetivo, pues, es el bienestar de la humanidad, de todos nosotros, ¿cierto? Depende directamente de la biodiversidad y los ecosistemas, por eso es vital tratar de medir, planificar y minimizar cualquier actividad que pueda alterar
el equilibrio ecológico, ¿cierto? A su vez, las actividades que realizamos tienen un impacto en los ecosistemas. Algunas actividades causan efectos irreversibles sobre el medio ambiente, como la contaminación del entorno, la extinción de especies, el agotamiento de los recursos, la destrucción de los hábitats. Entonces, además, en la medida en que la población crece, pues los recursos naturales se van agotando. Cada vez es más urgente mejorar la sostenibilidad del desarrollo humano, pues para lo cual es imprescindible medir, minimizar y compensar los impactos ambientales. Muy bien. Entonces, nuestro sistema de gestión ambiental, no sé si conocen la norma ISO 14001, la cual es muy utilizada, facilita que una organización controle todas las actividades de servicios y productos que pueden causar algunos impactos sobre el medio ambiente. Además, ayuda a minimizar todos los impactos ambientales que generan las operaciones, ¿cierto? Un sistema de gestión ambiental es una poderosa herramienta para reducir esos residuos y mejorar la eficiencia sin sacrificar los beneficios. Algunos de los objetivos del sistema de gestión ambiental que debemos tener en cuenta es identificar y controlar aspectos e impactos ambientales, lograr una política ambiental, objetivos y metas a cumplir, esos que no sean solamente de papel, es que se cumplan a cabalidad, ¿cierto? Y también esas metas y cumplir le da mucha prioridad a los requisitos legales, porque esos son los que, si no lo tienes, si no se han cumplido, ahí es donde vienen las sanciones establecidas. Definir y documentar las tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos. Es importante documentarlos y definirlos para tenerlo en cuenta con mayor facilidad. No sé si los conocen o lo han escuchado, que son los programas ambientales. La idea es que se diseñen de acuerdo a esos objetivos planteados, a la priorización y a la evaluación que se determinó, ¿cierto?, del impacto ambiental. Deben ser definidos de acuerdo con la disponibilidad de los recursos. No es que yo voy a crear un programa ambiental X, pero es que yo no tengo los recursos para poder hacerlo. Entonces, ¿para qué lo hago? ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas empresas que saben lo que hacen es copiar y pegar. Pues eso me sirve, eso es chévere, me sirve ese programa. Coloquémoslo acá, ahí lo tenemos, pero no lo ejecutamos. Entonces, eso no se hace. Entonces, esos programas, los que tienen relación directa con el cumplimiento de los requisitos legales, deben tener prioridad. Entre los más frecuentes están el programa de ahorro y uso suficiente de agua, el programa de gestión integral de residuos sólidos, porque lo mencionaron muy bien, el programa de formación y capacitación, todo lo referente a la parte ambiental, orden y aseo, muy importante, ese preventivo de mantenimiento. Es que los vehículos tienen un goteo de aceite impresionante y eso van chorreando aceite por toda la calle y eso no le paran bolas. Entonces, eso es importante. Programa de gestión ambiental del transporte, programa de ahorro y optimización de recursos, todo lo que tenga que ver con vertimientos, emisiones y de ruido. Importante, las buenas prácticas. Las buenas prácticas es uno de los instrumentos para mejorar el medio ambiente, ¿cierto?, de una organización. Hay buenas prácticas en seguridad en el trabajo, hay buenas prácticas ambientales. Y ese son un conjunto de acciones muy sencillas que implican un cambio de actitud con C, de actitud y de comportamiento en nuestras actividades diarias, ¿cierto?, promoviendo una relación amigable con el ambiente. Una de estas está la medida de ahorro de agua, es que yo voy a lavarme la mano y dejo la llave abierta, ¿no? Esa es la actitud, el comportamiento de uno, consumo racional de energía. Yo salgo de esta habitación y apago la luz. O el interruptor, reducción de las necesidades de materiales. Voy a imprimir por esta hoja y por esta, también me sirve, imprimo por ambas caras. El almacenamiento adecuado para evitar pérdidas de recursos, gestión de los residuos general o mantenimiento preventivo, medidas ambientales en la actividad de limpieza, transporte y movilidad sostenible. ¿Listo? Entonces, mis estimados aprendices, Juliana, Diana y Gustavo, no se me van a olvidar los nombres. Planes y acciones que debemos tener en cuenta para el medio ambiente y seguridad en el trabajo. Acabaron de revisar algunos. Medidas que debemos tener en cuenta, tanto ambientales como en seguridad y salud en el trabajo. Medidas que debemos tener en cuenta para nuestra vida diaria. Recordemos que esto no solamente es para la parte laboral, esto es para
nuestra vida cotidiana. Yo puedo accidentarme, puedo tener impactos en la casa, accidentarme en la casa, accidentarme haciendo deporte, accidentarme caminando en la calle, en cualquier parte. Puedo generar impactos negativos si estoy caminando, si estoy en mi casa. Entonces, esto nos sirve a todos nosotros en cualquier parte, en cualquier situación. ¿Listo? Dudas, preguntas, inquietudes. Me parece perfecto. Gustavo, Juliana, Diana, me Todo place claro, profe. y conocerlos y nada, que tengan feliz noche y que descansen. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.